Muy buenas tardes. A nombre del Colegio de Jalisco y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Educación y Derechos Humanos en tiempos de pandemia, retos y perspectivas. Esta tarde nos hacen el honor de acompañarnos tres especialistas de la Comisión Estatal, la maestra Adriana Elizabeth Luna Bautista, la doctora Sofía Gutiérrez Pérez y la maestra Yolanda Marcela Hernández Cervantes. Antes de presentar a la primera ponente, les recuerdo que tendremos una sesión de preguntas y respuestas al finalizar las tres conferencias. También quisiera antes disculparnos por una leve falla técnica que tuvimos, por eso hemos comenzado unos minutos con retraso, pero bueno, dicho esto, les voy a compartir la reseña de nuestra primera ponente, la maestra Adriana Elizabeth Luna Bautista. La maestra es abogada por el ITESO y maestra en Derecho Constitucional y Amparo en el Centro Universitario Enrique Díaz de León. Está ella diplomada en Mediación, Justicia Alternativa en el Centro de Resolución de Conflictos de la Fundación Cenavid y AP Jalisco y en otras temáticas impartidas por la Universidad de Guadalajara, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la ONU Mujeres. Inició su actividad laboral como actuario del Ministerio Público de la ahora Fiscalía del Estado de Jalisco y se incorporó en el ámbito de defensa, protección y divulgación de los derechos humanos desde el año 2000 en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, iniciando ella en el área de seguimiento a recomendaciones y posteriormente conoció sobre temas relacionados con la Fiscalía y Seguridad Pública del Estado y que estuvo a cargo de la Mesa de Educación y apoyando en temas de niñez, mujer y población, lésbico, gay, LGBTT y en la primera visitaduría general. Actualmente es coordinadora de oficinas regionales Zona Norte, adscrita a la tercera visitaduría general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de nuestro estado de Jalisco. Entonces, quiero cederle la palabra, por favor, maestra Adriana Luna. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí la escuchamos, okay. Maestra. Bueno, entonces empecemos y hablemos de educación y derechos humanos en tiempos de pandemia. Efectivamente, la enfermedad del SARS o bien el síndrome respiratorio agudo o grave ocasionada por el coronavirus obligó a todas las escuelas y universidades a cerrar sus puertas, impactando a un número sin precedente de estudiantes en todo el mundo. Muchos de nosotros, incluyéndome, no dimensionamos la situación que traería consigo el coronavirus, ya que apenas en el mes de diciembre del 2019 veíamos en las noticias y otros medios de comunicación cómo en China se estaba conociendo y enfrentando la enfermedad, pero muchos de nosotros jamás dimensionamos que llegaría a México, ya que lo veíamos casi al otro lado del mundo, y que los chinos pues ya lo pararían de alguna manera. Sin embargo, a pocos meses, en el mes de febrero de esta actualidad, tuvimos el primer caso en México de coronavirus COVID-19 y fue en el mes de marzo cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad como epidemia mundial. Fue entonces cuando propiamente en el estado de Jalisco y en el mismo mes de marzo, el gobernador del estado emitió algunas medidas de primera instancia para tratar de prevenir, contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19. Así pues, como primeras instrucciones, destacó la que dio a la Secretaría de Educación Jalisco para declarar la suspensión de clases presenciales a partir del 17 de marzo del 2020. Esto en todas las escuelas de educación pública y privada, en educación media, básica y superior de la formación docente. Esta situación, de primer momento, a la comunidad estudiantil le pareció a lo mejor alargar un poco el puente que estaban disfrutando por el natalicio de Benito Juárez. Posteriormente vino el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, que coadyuvó a la suspensión escolar y que no nos causó tanto revuelo, pero fue después
cuando precisamente se amplía nuevamente el periodo de suspensión de clases, cuando empezamos a cuestionarnos qué iba a pasar con el ciclo escolar 2019-2020. ¿Cuándo regresarían los alumnos y las alumnas a la escuela? ¿Qué tan factible era el regreso a clases presenciales y qué riesgos había para la salud? Entre otras muchas preguntas. En ese sentido, la finalidad de poder garantizar el derecho a la educación, la Secretaría de Educación Jalisco implementó en su página oficial de Internet la plataforma Recrea Digital y también adoptó el programa nacional Aprende en Casa, que se transmite a través de la televisión abierta. Ello con la finalidad de poder continuar con el desarrollo de los programas educativos, proteger la salud del alumnado y a sus familias, así como para poder mitigar en la medida posible el impacto que se estaba dando en la situación de esta enfermedad y la educación. Los docentes tuvieron que ser creativos para impartir las clases a través de medios tecnológicos y hacer uso de diversas herramientas que seguramente en otro tipo de situaciones no los hubiéramos implementado. En este caso, como la plataforma de Zoom, que ahora es tan utilizada en diversos ámbitos. Sin embargo, no se pudo evitar que en algunos casos hubiera un grave retroceso en el aprendizaje, sobre todo en las comunidades indígenas de todo el estado de Jalisco, en las cuales existe una enorme carencia social de infraestructura y tecnología, que sin lugar a dudas da pie al rezago educativo, ya que la mayoría de los hogares de dichas comunidades y otras zonas rurales no cuentan con equipo de cómputo e incluso solo un porcentaje mínimo de sus pobladores tienen acceso a Internet y a telefonía celular. Muchos de los hogares no cuentan con energía eléctrica o solar ni otros servicios básicos, por lo que evidentemente son los que se vieron mayormente afectados en cuanto a su derecho a la educación. Esto sin dejar de lado a aquellas familias integradas por más de un estudiante que tenían que hacer uso de varios equipos de cómputo o de telefonía celular, además del padre o la madre de familia que con trabajo a distancia también tenían que conectar a hacer el conocido home office y en ocasiones al mismo tiempo tenerse que conectar, pues la red resultaba poco efectiva y contribuyó a que hicieran otro gasto económico que no tenían contemplado. Ahora bien, si recordamos la suspensión de clases presenciales, estas se fueron ampliando en diferentes momentos a partir del 6 de abril del 2020. Por ejemplo, el 16 y el 30 de mayo, el 13 y el 30 de junio, y dentro de estos periodos se determinó que la conclusión del ciclo escolar 2019-2020 sería de manera no presencial. Así fue como varios de nosotros a través de diferentes redes sociales vimos que se graduaran nuestros hijos, hijos de amigos, nuestras familiares que terminaban su educación básica, la secundaria o la preparatoria. Y fue precisamente hace unas semanas que en rueda de prensa el gobernador de Jalisco externó que si el comportamiento epidemiológico en las próximas semanas lo permitía, el arranque del nuevo ciclo escolar estaría programado para finales del mes de agosto. Al respecto, se instaló la Mesa de Educación rumbo a la preparación del ciclo escolar 2020-2021, encabezada por el gobernador del estado, el rector de la Universidad de Guadalajara y el secretario de Educación, entre otros actores, la cual estaría sesionando todas las semanas precisamente para revisar el semáforo epidemiológico del avance de la enfermedad del COVID, lo que sería determinante para las acciones y decisiones que se tomen para el regreso a clases, el cual podrá ser presencial, a distancia o de forma escalonada. Además de que toda determinación tendrá que ser valorada por la Mesa de Salud. En ese contexto, y una vez que se establezca una fecha precisa para el regreso a clases presenciales, habrá que adoptar una serie de medidas para garantizar las condiciones que reduzcan la transmisión de enfermedades, pero particularmente el contagio por COVID-19, y se promueva particularmente un comportamiento social saludable, ya que hablando en números, son 1.700.000 alumnos de educación básica, 337.000 de educación media y superior,
y 287,000 de educación superior docente, un gran número de población, por lo que se deben de extremar medidas para evitar el contagio de este sector. En este contexto, seguramente nos estaremos preguntando si los maestros y las autoridades escolares realmente cuentan con la preparación para adaptarse a los nuevos retos y diferentes enfoques que resulten necesarios, ya sea en el ámbito administrativo o pedagógico, si efectivamente cuentan con la preparación y la capacitación para aplicar medidas de prevención y control de la infección, sobre todo en el nivel de educación básica, donde la mayoría de los estudiantes son niñas y niños muy pequeños que posiblemente les cueste más trabajo guardar las medidas de seguridad durante toda la jornada escolar. También habría que checar, o nos causa dudas, si las escuelas contarán con la capacidad suficiente para mantener las medidas de seguridad destinadas a mitigar los riesgos, como por ejemplo el distanciamiento físico, el tamaño de las aulas, si existen espacios abiertos, el número de alumnos y las prácticas de higiene, incluso si dispondrán de instalaciones suficientes que provean de agua. Por lo anterior, se estima necesario que la Secretaría de Educación Jalisco, junto con otras instituciones como sería la Secretaría de Salud, y caminando de la mano con las pautas que se vayan estableciendo dentro del Plan Estratégico de Reactivación Económica, que se diseñen e intervenga en la creación de un plan de condiciones previas con estrategias paulatinas que permitan la reapertura gradual o escalonada de las escuelas de educación básica, media y superior para reducir el contagio por COVID. Diversos instrumentos emitidos por organizaciones internacionales sobre este tema y específicamente en el área de educación, como las directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19, emitidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como las estrategias de reapertura de escuelas durante COVID-19 del Banco Interamericano de Desarrollo, establecieron algunas acciones que me parecieron destacables y sobre todo fácilmente atendibles por parte de la Secretaría de Educación y toda la comunidad educativa, que incluye a maestros, personal administrativo, personal auxiliar, alumnos, alumnas, padres y madres de familia, para cuando sea factible el regreso a clases de manera presencial, y consistirían principalmente en las siguientes medidas. Creo que la mayoría coincidiríamos en que la primera etapa debería ser la sanitización de todos los planteles escolares, que incluye una limpieza profunda y la desinfección rutinaria. Para esto, y en caso de ser necesario, la Secretaría de Educación deberá aumentar la plantilla de personal de limpieza disponible en las escuelas y que estos reciban capacitación sobre la desinfección y también en la medida posible que cuenten con un equipo de protección personal. Se debe generar también espacios en las aulas que permitan el distanciamiento social entre el alumnado, como sería el aumentar el espacio entre los escritorios o pupitres y evitar que estos sean compartidos, ya que muchas veces son mesas que son utilizadas por 2 alumnos. Se deberá promover un comportamiento social saludable con rutinas de lavado de manos frecuentes, lo que a su vez deberá ser apoyado con acceso constante y suficiente de agua y jabón y otros elementos de limpieza de manos, como sería el gel antibacterial, mismos que deberán ser proporcionados principalmente por la Secretaría de Educación. Esto atendiendo que en la mayoría de los insumos, en algunos casos, con las llamadas cuotas voluntarias. Sin embargo, debe la Secretaría de Educación asegurarse que escuelas gocen de estos insumos. Asimismo, será necesario implementar la toma de temperatura al inicio y fin de la jornada escolar, así como el uso de mascarillas y cubrebocas. Todo lo anterior debe de ir con la aplicación de un procedimiento de seguridad y prevención de contagio a través de la aplicación de un protocolo de cuarentena. Esto en el caso de que personal docente, administrativo o el propio alumnado se llegara a sentir mal o advirtieran alguno de los síntomas característicos del COVID.
Otro punto importante sería que la Secretaría de Educación Jalisco considerara la pertinencia de comenzar el regreso a clases por las zonas rurales, ello atendiendo tanto a la baja densidad poblacional, que implicaría un menor riesgo de contagio, así como los retos a los que se vieron expuestos con la educación a distancia, ya que tal y como lo señalamos, la mayoría no contó con conexión a internet o electricidad y se suspendió la educación en su caso. Y así, con ello, poderlos apoyar en la regularización de sus alumnos que se vieron afectados. De igual forma, se considera pertinente analizar la posibilidad de reducción en las horas de enseñanza presencial que recibirían los estudiantes, complementando esta con educación en línea o a distancia, pero asegurándose de brindar las herramientas pedagógicas suficientes de calidad con el objetivo de lograr en los educandos una base en su proceso de aprendizaje y conocimientos adquiridos, pero sobre todo para evitar el rezago educativo y la deserción escolar. Dentro de todo este marco, también es muy importante tener y mantener la comunicación constante con toda la comunidad escolar, principalmente sobre las medidas que se estén tomando dentro de la escuela para lograr un regreso gradual, ordenado y seguro. En este sentido, habrá de establecerse campañas de comunicación para estudiantes, padres y madres de familia sobre los síntomas que deben monitorear y las diferencias de los casos en los que es recomendable mejor quedarse en casa y cuándo sería oportuno y conveniente regresar a la escuela, ya que aquí, con la premisa de que muchos padres y madres de familia también retornarán a su jornada laboral habitual, podrían incurrir en llevarlos en la escuela aun y cuando presenten algún síntoma de la enfermedad por COVID. Por ello, es muy importante brindar información de fácil lectura y entendimiento que pueda exponerse al ingreso de la escuela y los alumnos, así como los padres y madres de familia, puedan leerla con regularidad y así poder concientizarlos de ser responsables en el regreso a clases de manera presencial. En caso necesario, y esperemos que no pase, se tendría que tomar la decisión para volver a cerrar la escuela o el plantel que registre algún tipo de contagio o transmisión para evitar que sea mayormente propagado. Es muy importante tener presente que si bien es cierto que la pandemia no considera como uno de los grupos de riesgo prioritario a las niñas, niños y adolescentes, las medidas de mitigación y respuesta a la misma tendrán un impacto significativo en su sano desarrollo y bienestar, pero sobre todo en el goce de su derecho a la educación, que no debe suspenderse. Es necesario que aprendamos de esta crisis para que en el futuro de la educación, en casos como este, se pueda establecer la innovación, la coordinación y solidaridad como eje principal. Además de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos siempre estará atenta para que se acaten las medidas que sean necesarias y toda la niñez goce de su derecho a la educación con el menor riesgo que implique esta nueva normalidad social. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, maestra Adriana Luna. Me gustaría ahora presentar a la doctora Sofía Gutiérrez Pérez. La doctora Sofía es licenciada en Psicología y maestra en Estudios Filosóficos por parte de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con estudios doctorales en Desarrollo Social por parte de la Universidad Loyola de Chicago y tiene también una formación especializada en temas de género, personas con discapacidad y en violencia. Es docente a nivel posgrado en la Universidad América Latina impartiendo materias de filosofía. Su actividad laboral también se distingue porque fue responsable del área de atención psicológica a personas adultas y adolescentes en el DIF Zapopan. Fue encargada también del área psicológica en el equipo interdisciplinario para cirugía bariátrica Oximed e integrante del mecanismo estatal para el seguimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ha sido investigadora principal en 3 diagnósticos estatales relativos a temas de discapacidad y derechos humanos. Así también ha sido autora y coautora de distintos
capítulos de libros y artículos en revistas científicas enfocadas en temas de derechos humanos, discapacidad o género. Ha sido vocal del Comité de Investigación Ética y del Comité de Bioética del Instituto de Salud Mental en la Secretaría de Salud Jalisco. Actualmente es investigadora y capacitadora del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Cedo entonces la palabra a la doctora. Doctora, ¿está lista? Hola, muy buenas bien. Tardes. Gracias, doctora Buenas Sofía. Gracias. Pues muchísimas gracias por el trabajo en conjunto con el Colegio de Jalisco. Siempre es un gusto poder trabajar con dicha institución, tiene muchísimo prestigio, entonces poder trabajar de la mano es como un gran reto para todas las personas y pues para la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También es una gran oportunidad para poder llegar a más personas. Pues hablar de COVID en estos momentos, después de 3 meses de pandemia, es un poco difícil porque creo que todo el mundo estamos hasta cierto punto cansados, o sea, depende de las noticias, si hay información de COVID, entonces de pronto presentar algo novedoso o algo que nos puede representar retos en temas de educación, pues sí implica como sentarse un poco, hacer un ejercicio de reflexión profunda. Y entonces en toda esta situación intenté buscar alguna estrategia en la cual pudiera hacer esto un poquito más cercano y más pedagógico. Parte de las funciones que tenemos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, específicamente desde el área de investigación y capacitación, es difundir la cultura de los derechos humanos. Y en esta difusión, pues trabajamos mucho en capacitaciones. Las capacitaciones las buscamos hacer de manera presencial, entendiendo pues toda esta emergencia sanitaria, pues lo vamos a hacer de manera virtual para no quedarnos atrás con nuestras obligaciones, responsabilidades y también con algo que nos gusta mucho hacer. Entonces, diseñé esta presentación que se las voy a compartir con ustedes. Ahorita les va a aparecer en su pantalla. Permítanme un segundo en lo que se presenta. Listo, ¿ya la están viendo? ¿Sí? Bien. Pues bueno, si vamos a trabajar ahorita el tema de educación y derechos humanos desde una parte desde los retos y la perspectiva. Aquí algo interesante con el tema del COVID y de los derechos humanos es de que es una emergencia que no tan solo es de carácter nacional o no nada más de Jalisco, sino es algo que impacta directamente a todo el mundo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Estas cifras, de hecho, toda la presentación que voy a estar manejando tiene que ver con la base de datos que maneja la UNICEF, que desde Derechos Humanos es como justamente el área encargada en temas de educación. Y vamos a ver que es un problema que está presentando el 61% de la población mundial. Es un problema altísimo que está afectando a 1.068 millones de estudiantes que no se encuentran directamente ya en las escuelas y que ya van 112 países que se están siendo afectados en esta situación. Entonces, esta contingencia sanitaria, pues evidentemente compromete de una manera muy importante el derecho a la educación en diferentes ámbitos, tanto desde la parte como educativa, como el estudiantado, como también desde la parte de los docentes, incluso hasta del Producto Interno Bruto. Estaba leyendo el día de ayer que en países como Australia, una tercera parte del Producto Interno Bruto, todos los ingresos que están entrando al país tienen que ver con educación. Y entonces ahorita que no hay escuelas, no hay universidades abiertas, pues resulta ser que Australia tiene una crisis económica muy fuerte y muchas universidades se están quedando en la quiebra y están cerrando programas. Entonces el tema de la educación lo podemos ver en el tema de COVID, tanto desde la esfera de los docentes como del estudiantado. Durante esta presentación me voy a enfocar un poco más lo que tiene que ver con el estudiantado. Pues bien, ¿qué es lo que hace la UNICEF cuando comienza a ver todo este problema de salud y de educación que se comienza a enfrentar? Genera algo que se llama la Coalición Mundial para la Educación, que el objetivo es ofrecer a las personas una nueva forma de aprendizaje que sí pueda ser inclusivo y que se pueda impartir durante esa interrupción y que se siga manteniendo durante todo el tiempo que resta. Es decir, que no cuando se acabe la pandemia se acabe el tema de la educación virtual o la educación en línea, sino que también se esté dando esta condición. Entonces, esta estrategia de la Coalición Mundial para la Educación fue algo que implementó la UNICEF. Ahora, esto tiene como algunas características. ¿Qué es lo que hace esta coalición? Primero, pues lo primero que vamos a encontrar es que invita a todas las organizaciones,
para dar respuesta a los problemas de educación que se están generando como resultado del COVID. La segunda propuesta que hace, la segunda acción más bien que hace, es ayudar a los países para asegurarles una propuesta inclusiva y equitativa en la educación en distintas fases, porque algo de lo que parte este programa es de que, bien, si dijeron el momento en el cual pasamos a cambiar la estructura de la educación, cuando se rompió este paradigma, fue de un momento a otro, fue muy rápido, entonces no hubo preparación para esto. Y el arranque no está siendo parejo. Hay diferentes tipos de poblaciones, por ejemplo, las poblaciones de las comunidades indígenas tienen problemas muy específicos, las comunidades rurales presentan otro tipo de problemáticas distintas a las que se encuentran en las ciudades o las zonas conurbadas. Entonces, hay que hacer como esta limpieza de información en la cual entendamos que no todas las poblaciones tienen el mismo arranque. Entonces, se debe de ayudar a todos los países para que pueda ser una situación inclusiva y equitativa. También busca ofrecer servicios gratuitos, es decir, hace un trabajo de colaboración muy interesante para que se generen estrategias, plataformas y que estas puedan ayudar a las personas y a los estados para poder hacer un contrapeso al tema de la educación. Y por otra parte, la última también ayuda a coordinar los esfuerzos, porque hace un ejercicio muy interesante. Van a ver que vamos a ver ahorita adelante que comienza a trabajar de diferentes formas. ¿Cómo es que hace esta coordinación? Bueno, lo primero que va a hacer este programa es promover y movilizar para contar con el mayor número de actores y recursos para una respuesta efectiva y unificada. Vamos a ver que también coordina medidas para maximizar el impacto y evita la repetición con el fin de llegar a los más desfavorecidos, busca conciliar y también propone soluciones gratuitas. Esta parte de las soluciones gratuitas es muy clave para poder realmente llegar a todos los niveles. ¿Qué es lo que hace? Vamos a checar quiénes son los que conforman estos miembros de la coalición y son 3 o 4 sectores principalmente. El más fuerte son las agencias de las Naciones Unidas. El segundo es el sector privado y el tercero, las organizaciones sin fines de lucro y los medios de comunicación. Específicamente, ¿qué vamos a hacer? Y aquí quiero pensar que van a comenzar a aparecer como caras de ahora estoy comenzando a entender por qué de pronto ciertas plataformas que yo no conocía, las estoy comenzando a conocer. Fíjense. En cuanto a las agencias de las Naciones Unidas que vamos a encontrar que están involucradas en este comité para fomentar los retos que está presentando el COVID ante el tema de la educación, pues vamos a encontrar que son una larga lista de áreas de la Organización de las Naciones Unidas en las cuales están involucradas para fomentar el tema de la educación. Y también desde el sector privado. Esto es algo muy interesante, que es un ejercicio que si bien no es novedoso, pero no es tampoco común. Y aquí incluso le pediría a todas las personas que nos estén escuchando que van a ver que estas imágenes que tienen ahorita en pantalla son más familiares. Quizás muchos de nosotras o nosotros no habíamos tenido contacto con lo que era Zoom antes, que incluso ahorita nos estamos utilizando el Zoom, antes de que comenzara la contingencia sanitaria. Era una plataforma que tenía un costo y que incluso si se quería usar de manera gratuita, nada más era por 20 minutos y después se cortaba. Entonces, cuando se comenzaron a ver ese tipo de problemas que se estaba enfrentando a la educación y cómo el Zoom podía ser una estrategia importantísima para poder facilitar de nuevo la educación, se abre esto desde el sector privado y se hace, bueno, Zoom queda libre. Lo mismo sucede con las plataformas como Classroom, que viene siendo por parte de Google, que también las hace de forma gratuita. Claro, tienes acceso hasta cierto punto y ya después tendrás que pagar algo, pero antes no estaba toda esta libertad que se tiene ahora por parte del sector privado, que se están generando, insisto, diferentes estrategias gratuitas para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Y también vamos a encontrar, pues como les comentaba, la sociedad organizada, los miembros de la sociedad civil organizada, vamos a ver que también ahí tienen su participación los medios de comunicación asociados. Algo que es importante mencionar, que se me pasó, por ejemplo, del sector privado aquí en Google, se habló como parte de las agencias de las Naciones Unidas que está trabajando, es la Organización Mundial de la Salud. Si se fijan ustedes, si se meten a la plataforma, a la página de Google, y buscan la palabra COVID, les van a salir puras fuentes oficiales. Lo que estuvo haciendo Google, un ejercicio fuerte en temas de educación de la salud, fue asegurarse que no estuvieran pasando como fake news y que toda la información que estuviera en primer acceso para las personas para poder combatir el tema del COVID fuera información que fuera verídica. Y también Facebook está haciendo un ejercicio importante para poder responder a todo tipo de reportes que se están haciendo
acerca de informaciones que están siendo falsas y que esto puede dañar más a la sociedad de lo que ya se está dañando. Entonces, bien, esto nada más como para comentarles cómo está haciendo un esfuerzo, no tan solo en temas educativos convencionales o de la educación tradicional formal, sino de la educación de manera informal, o sea, de cuando te sientas a buscar qué es lo que está sucediendo con el COVID y con el tema de educación. Bien, estas 4 como líneas que vamos a encontrar, ¿qué es lo que están haciendo? Pues generan plataformas y recursos que le tienen como objetivo ayudar a las personas. Entonces, si tú eres una persona que te dedicas a ser docente, puedes entrar a las plataformas de a la página de UNICEF y vamos a encontrar un sinfín de información acerca de aplicaciones o de acciones que nos pueden servir. Si tú eres papá o mamá o estás a responsabilidad de una otra persona, también puedes encontrar ese tipo de información. Por ejemplo, esto nada más es para darles una idea. Si vamos a checar en temas de recursos para brindar apoyo social, psicosocial, vamos a encontrar, por ejemplo, la orientación de las UNICEF, que está dando sobre cómo los maestros les deben de hablar a las niñas y a los niños sobre el COVID, o cómo los padres y madres y las personas cuidadoras deben hablar con la niñez sobre los temas del COVID. Entonces, desde información así de básica de educación hasta cuestiones muchísimo más complejas, por ejemplo, el sistema de gestión de aprendizaje digital. Y aquí vamos a ver una serie de plataformas, que aquí están los más populares, pues viene siendo el Moodle y Google Classroom, que son diferentes formas en las cuales te puedes echar la mano. Parte de las condiciones que está buscando este comité para trabajar y contrarrestar el tema del golpe que se le ha dado a la educación es que estén, insisto, que sean gratuitos y 2, que sean también en diferentes idiomas, que no sean únicamente en inglés, sino que tengan accesibilidad para que todas las personas o que puedan manejarlo en su propio idioma. Hay más información, por ejemplo, hay algunos de los que te dicen, por ejemplo, herramientas para que los maestros puedan generar aprendizaje. O sea, si yo soy un docente y pues yo toda la vida había dado clases frente a grupo y ahora pues ya no tengo la manera de dar clases frente a grupo, pero tengo que hacerlo mediante plataformas virtuales, ¿cómo le hago? Pues entonces este grupo se comenzaron a hacer este tipo de plataformas que te sirven para generar nuevo tipo de material. Entonces, por ejemplo, podemos checar lo de Educaxia, que la Caxia es viene de España, del país español, y vamos a checar que son cursos en español para ayudar a los maestros y maestras a desarrollar las habilidades y competencias en el alumnado en áreas de comunicación, emprendimiento y demás, y vamos checando que cada uno nos va diciendo la descripción de lo que podemos hacer. Por ejemplo, Bunce, vamos a ver qué tiene que ver con las representaciones visuales del contenido del aprendizaje. Entonces, se hace como un banco de información muy interesante en un apoyo mundial para que todos los países, desde el área, desde lo personal, desde la parte de la docencia o incluso desde lo familiar, puedan entrar y buscar apoyo de diferentes formas. Y les comento, nada más es como un bosquejo rápido, porque incluso viene información de qué plataformas se pueden utilizar o qué es lo que podemos utilizar con celulares. Porque hay celulares que no manejan información, o sea, que no pueden manejar como sistemas operativos muy pesados. Y entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de dar una clase en Moodle, pues resulta ser que a lo mejor en alguna comunidad rural no van a tener acceso a este tipo de tecnologías. Entonces, se busca que tengamos, o sea, diferentes estrategias. Incluso la Secretaría de Educación comenzó por lo mismo a manejar clases por medio de televisión. Y te conectabas a cierta hora y daban las clases y demás. Con esto que se buscaba era como darle de diferentes formas. Si no tienes computadora para tomar clases, entonces puedes, o no tienes internet, puedes hacerlo por la computadora y te mandan información. Si no hay computadora, entonces a lo mejor lo puedes hacer por internet, perdón, por televisión. Y se está buscando como diferentes maneras porque se da bajo la premisa que les comentaba en un inicio, que todas las poblaciones son diferentes y que no se puede generar un solo recurso como para poder solucionar todo este engranaje. Entonces, finalmente, para buscar, ya comenzar a cerrar la presentación, nos van basando 10 recomendaciones que nos sirven como para darnos cuenta
qué es lo que podemos hacer para poder seguir trabajando con el tema de educación y lo del COVID. La primera que vamos a encontrar es examinar el estado de la preparación y escoger los instrumentos más pertinentes. Ok, es lo que estamos practicando, es optar por la utilización de soluciones de alta o débil tecnología, dependiendo de dónde estamos ubicados. Por ejemplo, si estamos hablando, como comentábamos, de la zona burrálica, pues va a ser importante buscar a lo mejor alguna estrategia en la cual no se requiera tanto internet o cuestiones tan tecnológicas para que puedan llegar a todas las esferas. La segunda, a ver, permítanme un segundo porque no me deja checarlo, no me deja abrirlo bien, me está... Bueno, voy a intentarlo más o menos. Lo que pasa es que la presentación, hablando de todos los retos que estamos teniendo, ya la encontré como bien. La segunda tiene que ver con garantizar el carácter inclusivo de los programas de aprendizaje, aplicar medidas para garantizar el acceso de todo el alumnado, fundamentalmente a las personas que tienen discapacidad o a los provenientes de familias de ingresos bajos. O sea, imagínense qué es lo que sucede por ejemplo, con un centro de atención múltiple que de pronto no le van a servir todas las plataformas, o cómo podemos brindarle o facilitarle la educación a personas que tengan una dificultad auditiva o alguna dificultad visual. Entonces, hay que estar generando tomando en cuenta este tipo de poblaciones. Ahora, otra de las recomendaciones que vamos a encontrar es proteger la privacidad y la seguridad de los datos. Ahorita hemos visto todas las cosas que se hacen con información y aquí estamos trabajando principalmente con niñas, niños y adolescentes. Entonces, hay que tener como una vigilancia mucho más cercana acerca de cómo vamos a manejar la información, proteger los vídeos que se están enviando y demás. También se nos recomienda aplicar soluciones a los problemas psicosociales antes de impartir la enseñanza. Esta parte se me hace padrísima porque si hacemos como una pausa, algo que tiene fascinante el tema de los derechos humanos es que no tan solo lo podemos ver en los libros, sino también los vemos en nuestra cotidianidad y en las pláticas salen estos temas. Yo creo que todos hemos sido testigos de conversaciones donde comenzamos a escuchar que los padres y madres de familia dicen es que sabes que está generando muchos conflictos sociales el hecho de que tengamos todas actividades al mismo tiempo, o que yo le tenga que estar dando clases a mi hija y a mi hijo, y yo no sé cómo hacerlo, y yo no sé cómo hacer esto, y eso está generando más roces al interior de las familias. Entonces, lo que nos dice la UNICEF es, ¿sabes qué? Hay que aplicar soluciones a los problemas psicosociales antes de impartir la enseñanza. O sea, primero tenemos que asegurar que el problema de aislamiento que están viviendo las personas no sea todavía más martillado con temas de educación. O sea, la educación no tiene que verse como algo que tienen que aprender como manejaba el brasileño Paulo Freire, que decía que las personas no éramos como receptáculos donde nos tenían que saturar de información, sino más bien que el aprendizaje tenía que ser algo social, que tenías que aprender y que tenía que servirte de alguna forma, tenía que ser mucho más práctico. Entonces, en ese sentido, pues la educación debe de hacerse como una pausa y favorecer más a los problemas psicosociales, al menos durante la pandemia. También se debe planificar el desarrollo de los programas de aprendizaje a distancia, o sea, organizar mesas redondas con las partes interesadas para examinar la duración de los cierres de los centros escolares, checar cómo van a ser los programas de aprendizaje y demás. Me estoy intentando ir rápido, pero si les interesa la presentación, con muchísimo gusto se las hago llegar. También promocionar a los docentes y a todo el estudiantado la asistencia en cuanto a la utilización de las herramientas digitales. O sea, a veces podemos pensar que todo el mundo nació en una era digital y que todo el mundo sabe utilizar las plataformas virtuales, cuando en realidad no es así. Entonces también hay que dar asesoría de cómo utilizar estos medios. Hay que combinar los enfoques adecuados y limitar la cantidad de aplicaciones y plataformas. Es decir, no es decirles a los chicos y a las chicas, ahora van a hacerlo esto en esta plataforma, ahora lo van a buscar, se van a mover a esta otra, sino buscar que todo sea de la manera mucho más sencilla y que la combinación no sea tanto de instrumentos, sino más bien de estrategias para que se pueda fomentar el aprendizaje. Y
establecer las reglas para el aprendizaje a distancia y dar seguimiento a los procesos del aprendizaje del alumnado. O sea, no es nada más, yo como docente subo a la plataforma, a la clase, y pues ahí cada quien aprendió lo que aprendió, sino hay que darle un seguimiento a todo esto de lo que los chicos están aprendiendo. Y finalmente, definir el tiempo el tiempo de duración de las unidades de aprendizaje a distancia en función de las aptitudes de autorregulación del alumnado. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de estudiantes de nivel primaria, no deben de sobrepasar de 20 minutos, si es de secundaria de 40 minutos. Si son preescolares es otro tiempo. Es diferente, como les comentaba, porque también no tan solo tiene que ver con el contexto social, sino también por la situación individual, cronológica que pasa cada persona. Y finalmente crear comunidades y favorecer a los vínculos sociales, apoyar a que se fortalezcan las comunidades la comunidad escolar para que se pueda dar mejor la educación. Bien, con esto más o menos lo que estaba buscando, lo que estuve intentando es como presentarles cuál es la esfera mundial acerca de cómo se está trabajando el tema del COVID y educación. A veces nos queremos poner a encontrar el hilo negro sin saber que de pronto hay iniciativas internacionales muy fuertes, muy poderosas, con herramientas muy consolidadas que nos pueden servir para hacer contrapeso a todas las dificultades que nos está presentando el tema del COVID en la educación. Entonces, pues recordarles que en el tema de educación, pues los docentes a veces se tiene como sociedad la idea de que el trabajo de un docente es que los estudiantes o la comunidad estudiantil aprenda. Y la realidad es de que pues esa no es la responsabilidad del docente. La responsabilidad es que se facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces se debe de ver todas estas situaciones como un recurso importante para que se facilite el aprendizaje. Pues bien, pues muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Sofía, una ponencia muy completa. Gracias por su participación. Antes de continuar, me gustaría invitar a los asistentes a ir dejando sus preguntas o comentarios en el cuadro de la herramienta de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte baja de su pantalla. Y con esto, bueno, paso a la lectura de la reseña de la trayectoria de la maestra Yolanda Marcela Hernández Cervantes. Ella es abogada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Es también maestra en Derecho Procesal con orientación en juicios orales. Está diplomada en Prisión y Derechos Humanos en Mediación y en Derechos Humanos sobre la Reforma Constitucional del 10 de junio de 2011. Fue colaboradora de la Fundación de Reintegración Social AC. Estuvo en la Defensoría de Oficio Federal en el Juzgado Segundo de Distrito en materia penal y en el Juzgado Primero de Distrito en materia civil. Actualmente está adscrita a la primera visitaduría como visitadora adjunta en el área de la niñez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. También es capacitadora e investigadora del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos en Jalisco. Adelante, maestra Yolanda. Gracias. Sí, maestra Yolanda, si nos puede apoyar quitando la pausa de su micrófono, por favor, para poderla escuchar. Gracias, buena tarde, gracias por este espacio. A mí me toca un poquito participar o abonar a este tema, en qué son los derechos humanos en la educación y qué es lo que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos en cuanto a esto. Lamento que no salga la fotografía, tengo un problema con la cámara, pero voy a poner una presentación para que vayan siguiéndome un poquito en todo esto. Ahora bien, cuando hablamos de derechos humanos, nos preguntamos, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son todas aquellas facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que tiene una persona por el solo hecho de serlo, los cuales te permiten vivir y desarrollarte en condiciones de dignidad. Ahora bien, si hablamos de dignidad, ¿qué nos dice la Real Academia Española que es la dignidad? Nos habla que es del latín dignus y es excelencia y realce. ¿Qué nos dice la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la dignidad? La dignidad lo señala como la dignidad humana es un valor supremo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna. Cabe resaltar que es a todo ser humano por el simple hecho de serlo. Otra tesis que nos da
La Suprema Corte de Justicia nos habla que la dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos. Ahora bien, cuando hablamos de educación, ¿qué es educación? Viene del latín educere, que significa sacar, extraer, educare, que significa formar, instruir. En su sentido más amplio, la educación se entiende como el medio en que los hábitos, costumbres y valores de una comunidad son transferidos de una generación a la siguiente generación. Hablar de educación es mostrar el camino, ¿sí? La educación es el proceso continuo de desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales del ser humano con el fin de integrarse mejor en la sociedad o en su propio grupo en su aprendizaje para vivir. ¿Qué nos dice la Declaración Universal de Derechos Humanos en cuanto a la educación? Dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad entre las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. La Convención de los Derechos del Niño nos dice que los Estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. ¿Qué debe de hacer? Inculcar al niño el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Inculcar al niño el respeto a sus padres, de su propia identidad cultural, preparar al niño para asumir una vida responsable, con una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad. Inculcar al niño el respeto al medio ambiente natural. ¿Y qué nos dice nuestra Constitución? El artículo 3 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece que todo individuo tiene derecho, aunque ahora con la reforma, del 2011, toda persona tiene derecho a recibir la educación al Estado, Distrito Federal y municipios, ¿sí? La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y a la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. El Estado debe garantizar que este derecho a la educación prevalezca, ¿sí? ¿Y qué tiene que hacer conforme al artículo 1 constitucional? Promover, respetar, proteger y garantizar que este derecho se dé hasta la máxima posibilidad de la persona. Ahora bien, el criterio que orientará esta educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y prejuicios. Ahora bien, ¿qué hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos en todo esto? ¿Sí? ¿O qué nos toca hacer como Comisión de Derechos Humanos? Nosotros como Comisión de Derechos Humanos, como ustedes lo saben, tenemos un área de capacitación que se dedica a día a día dar cursos a maestros, padres de familia, a alumnos, ¿sí? Empezamos desde preescolar, ¿sí? Pero eso es por una parte. Y por otra parte, ¿qué hacemos? Nosotros cuando hablamos del trámite de queja, ¿sí? Como ustedes y yo sabemos, nosotros como comisión integramos quejas en contra de servidores públicos. ¿Y cuáles son las ventajas de presentar una queja? ¿Sí? Se evita que se violen derechos humanos o bien detener de inmediato el hecho violatorio, luchar por la reparación del daño y lograr una sanción al servidor público responsable, fomentar con él la denuncia al respeto a los derechos humanos. Esas son las ventajas y beneficios de presentar una queja, ¿sí? Contribuir a la modificación de las conductas que lo vulneran, educar a los servidores públicos, por llamarlo de alguna manera. Educar no es como volver a recordarles, trabajar para la paz, el orden, la convivencia civilizada y las relaciones respetuosas entre los gobernantes y el pueblo que les otorgó el mandato de servir de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Dicho sea de paso, que son los principios que todo servidor público y servidora pública debemos tener. ¿Quién puede presentar una queja? Cualquier persona que se sienta vulnerada en sus derechos humanos, ¿sí? No se requiere ningún requisito de formalidad, la queja puede presentarse por escrito, verbalmente, ante la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, hoy por hoy es a través de medios electrónicos, por WhatsApp, ¿sí? Por escrito, ¿en dónde? Aquí en Pedro Moreno, por comparecencia de igual manera, vía telefónica, vía WhatsApp. Aquí va a operar invariablemente la suplencia de la queja. ¿Qué es esto? La persona no debe de saber de derechos humanos. Que claro que cuando vamos les recordamos cuáles son sus derechos, ¿no? ¿Sí? Entonces a nosotros nos toca acompañarla en esto de este trámite de queja. Aquí hablamos un poquito de actas de investigación que no vienen al caso, pero son las que conocemos por medios electrónicos, por notas periodísticas. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su función principal es garantizar que en el Estado de Jalisco se promuevan, se respeten, se protegen y se vigilen los derechos humanos, el cumplimiento de los derechos humanos, ¿sí? El procedimiento de la queja ante la Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo es? Como les comentaba, es sencillo, ¿sí?
buscamos siempre estar con esa cercanía con la persona, ¿sí? Buscamos la inmediatez, evitamos las comunicaciones escritas, buscamos la cercanía, buscamos las llamadas, ¿sí? Evitamos la dilación, porque casi siempre la persona que llega con nosotros ya viene muy lastimada de otras autoridades, ¿sí? Entonces a nosotros nos toca acompañarla y salvaguardarla. Hay que señalar que nosotros, como Comisión Estatal de Derechos Humanos, hablamos de medidas precautorias y cautelares. ¿Esas para qué son o para qué nos sirven? Para evitar o detener una posible violación a derechos humanos, o que se suspenda y resguardar, o que la persona vuelva a gozar de su derecho, ¿sí? Cuando en la integración del trámite de queja vemos que existe algún delito, estamos obligados a dar vista a la Fiscalía, pero cabe señalar y cabe decirlo que casi siempre lo que hacemos es, como fomentamos la cultura de la denuncia, es decirle al gobernado, a la gobernada, que acuda ante la instancia correspondiente, pero claro está, siempre caminando de nuestra mano, ¿sí? Entonces, una vez que la persona presenta su queja, ¿sí? ¿Qué es lo que primero hacemos? Vemos si podemos dictar alguna medida cautelar o no podemos dictarla, ¿sí? En caso de que se dicte, lo solicitamos ante la autoridad, identificamos al servidor público de quien se inconforma, lo requerimos de un informe. Este informe, ¿por qué? Porque los servidores públicos también tenemos derechos humanos, ¿sí? Y tenemos que escuchar su versión. Ahora bien, una vez que tenemos ese informe, le damos vista a la persona o a la peticionaria, ¿sí? Abrimos un periodo probatorio. Cabe señalar que siempre tratamos de conciliar, siempre y cuando la queja no sea grave. Hoy por hoy, en el área que yo me estoy enfocada actualmente, es en la de educación, donde todavía al día de hoy, nos llegan quejas de que un maestro no le gusta o no permite que el alumno acceda a clases porque trae el pelo largo. Todo eso tenemos que dejarlo atrás, tenemos que garantizar el derecho a la educación, ¿sí? Nos estamos perdiendo en la forma, y yo creo que en este siglo XX ya no podemos, en este siglo ya no podemos hacer eso, ¿sí? Entonces, ahora bien, una vez, como les comentaba, siempre tratamos de conciliar la queja. En caso que no pueda conciliarse, buscamos de la medida de lo posible solicitar se resuelva, ¿sí? ¿Y cómo se resuelve? Restituyendo el goce a su derecho a la persona, ¿sí? ¿Cómo más hacemos? ¿Cómo integramos esta queja? Nosotros hacemos investigaciones de campo, acudimos a los planteles educativos, claro, con la anuencia del director y con una persona que esté ahí en el aula, le pedimos autorización, entramos, hablamos de los derechos humanos, que dicho sea de paso sirve para capacitar o recordar lo que son los derechos humanos a los educandos, y integramos nuestras quejas. Ahí obtenemos información valiosísima, ¿sí? Donde el dicho, como ustedes y yo lo sabemos, el dicho del niño es primordial, y a nosotros como autoridad nos toca privilegiar el interés superior de la niñez y acompañarlos, ¿sí? Entonces, así integramos nuestras quejas, así las resolvemos con investigaciones, buscamos la medida de lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, ¿sí? Para prevenir, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Ahora bien, como más, algunas quejas, por más que investigamos, por más que hacemos, no podemos acreditarlas. Y ojo, dicho sea de paso, no estamos tratando, o no somos casamaestros o casa esto, no. Simplemente buscamos que se garantice en el Estado de Jalisco el derecho a la educación, ¿sí? Cabe señalar que no se van a admitir en ningún caso quejas anónimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les comentaba, también los servidores públicos tienen derechos humanos. Y aparte, tiene que saber, o tiene que, aunque también existe, de que podemos tener en reserva los datos de la persona que presenta la queja, también no es que quejas anónimas no aceptamos, no recibimos bajo ninguna circunstancia, ¿sí? ¿Qué más? Cabe señalar que la Secretaría de Educación Jalisco casi siempre está entre el top de las autoridades que más tienen quejas en contra de ellas, pero no podemos decir que porque son los que más violentan derechos humanos, no, sino también por el cúmulo de servidores públicos que son, ¿sí? Entonces, hoy por hoy me toca estar en esta área y efectivamente tenemos mucho apoyo por parte de las autoridades, porque cada vez vemos que la autoridad, por ejemplo, en este caso la Secretaría de Educación Jalisco, también busca solucionar de manera cordial, ¿sí? Este tipo de asuntos. Gracias. Muchas gracias, maestra Yolanda.
Ahora pasamos a las preguntas del público. Tenemos un comentario del que emanan 2 preguntas. Le doy lectura. Las medidas oficiales, federales y locales respecto al aislamiento educativo han generado un gran esfuerzo de padres de familia y de alumnos para poder seguir avanzando en el tema educativo. El esfuerzo incluso es mayor a menor grado escolar tengan los niños, ya que no aguantan el famoso quédate en casa, ¿no? Entonces nos preguntan, ante ello, ¿cómo se garantiza el derecho a la educación de calidad? Sobre todo eso de calidad a los niños y jóvenes, cuando en ocasiones los padres pues no cuentan con los conocimientos para hacer de asesores educativos o, como ya se mencionaba, no cuentan con las condiciones para conectarse a la educación virtual. También se nos pregunta en este mismo sentido, ¿qué se está haciendo de manera preventiva para exigirle a las autoridades educativas que garanticen el cumplimiento del derecho antes del inicio del próximo ciclo? Porque hoy, bueno, lo que predomina hasta cierto punto es la incertidumbre, ¿no? En su caso también, ya nos comentaba también la maestra Yolanda en este sentido, pero ¿cómo es el proceso para presentar quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante si alguien se siente vulnerado por la mala calidad educativa que están recibiendo sus hijos durante la pandemia? Dejo estas preguntas aquí al aire para las 3 ponentes. Sí, doctora Sofía. Adelante. Bien, primero felicitar a Enrique Rodríguez porque su pregunta está muy bien formulada y está, pues, tiene su grado de dificultad contestarla, por supuesto. Es una pregunta pensada. Lo que me gustaría explicar a lo mejor, voy a hacer un poco un paralelo con lo que sucede con el derecho a la salud para explicar específicamente esta parte de qué pasa con la educación de calidad. Cuando hablamos del derecho a la salud, no significa que es un derecho que estemos, el derecho a la salud no significa que tengamos el derecho a estar sanos, significa que tenemos el derecho a tener la mejor calidad de atención en salud posible a nuestro alcance. ¿Por qué lo comento esto? Porque es algo parecido a lo que sucede con la palabra calidad en cuanto a la educación. No podemos obligarle a un Estado a aquello, o sea, más allá de lo imposible. Cuando hablamos de calidad es lo máximo que se puede hacer dado los medios posibles. Es decir, el Estado mexicano tiene la capacidad para hacer ciertas acciones y no las está haciendo, entonces sí podemos ver ahí amenazado el tema de la calidad. Pero si el Estado se está viendo sobrepasado por esta situación, entonces no podríamos hablar propiamente de calidad, porque esa variable específicamente que él está pidiendo, la de calidad, es muy subjetiva, es muy difícil de medir. Incluso él dentro de la pregunta que está haciendo, por ahí maneja la palabra bien, o sea, porque tiene que ver con juicios de valor, qué es de calidad y qué no, qué es buena educación y qué no es buena educación. Entonces ahí tenemos incluso principios éticos, o sea, estudios de la moral y toda esta parte, o sea, hasta dónde es calidad. O sea, ¿qué es lo que el Estado realmente puede ofrecerlo? Si realmente tiene las plataformas para hacerlo y no lo está haciendo, entonces, híjole, entonces sí podríamos estar viendo que ahí hay un tema de deficiencia y podríamos, claro que por supuesto se puede apoyarse en la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando son escuelas de carácter estatal, cuando son escuelas de carácter federal, se pueden apoyar en la CNDH, que son más o menos como nos dividimos el trabajo en las comisiones de derechos humanos. Entonces, como haciendo un resumen, la pregunta que está haciendo Enrique Rodríguez, pues tendríamos que cuestionarnos específicamente qué es la calidad y sustentar bien la queja. Es más fácil demostrar si se está dando educación o no educación, porque, bueno, el maestro, la maestra está subiendo a las plataformas las clases, le está dando seguimiento, sí o no. Entonces, una respuesta de sí o no. Pero cuando hablamos de calidad, las respuestas es mucho más complicada. Entonces, no sé si quedó más contestada quedó contestada la pregunta o lo hice más bolas, pero al menos lo que sí buscaba hacer era como problematizarle lo complejo que es hablar de calidad educativa justamente en este momento. Si en todo momento es difícil hablar de calidad educativa, ahorita es más complicado. Gracias. Gracias, doctora Sofía Gutiérrez. ¿Alguna otra de las panelistas quiere ampliar la respuesta? ¿Quiere contestar algo? A mí me gustaría agregar o abonar un poquito a lo que comenta la doctora Sofía. Estamos viviendo una situación atípica y hoy por hoy estamos aprendiendo maestros, padres de familia y alumnos. Entonces nos toca estar en esta mancuerna de aprendizaje a los 3. ¿Sí? Entonces yo sí creo que estamos caminando juntos en este aprendizaje. ¿Sí?
Y claro, estamos abiertos a recibir las quejas, en todo momento estamos abiertos para ello, ¿no? Y como lo comentaba, pueden presentarlas por diversas formas, pero sí, es una situación que tenemos que fortalecernos, y yo creo que, dicho sea de paso, sirve para que tanto padres de familia, para que los maestros y para que los alumnos volteemos, tanto padres de familia como servidores públicos, voltear a ver al alumno, que es lo que tenemos que fortalecer, ¿no? Entonces, ahí vamos caminando y aprendiendo los tres. Muy bien, muchas gracias, maestra Yolanda. Otra pregunta tiene que ver con los derechos de los profesores. ¿De qué manera se puede demostrar si la institución a la que pertenecen realmente los ha capacitado para dar clases virtuales o les ha dado los medios para hacerlo y poder cumplir con su labor? En este caso, ¿qué tipo de pruebas necesitaría la comisión, tanto la estatal o la nacional, para poder dar seguimiento a una queja en este sentido de parte de algún profesor? Es una pregunta abierta para cualquiera que quiera contestar. Debemos de acordarnos que si bien es cierto, ahora sí que la capacitación es un regalo, ¿no? Y a veces la autoridad la brinda y capacita, pero es obligación del servidor público capacitarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misma ley no lo regula, ¿no? Entonces, si bien es cierto que sería muy amoroso y muy lindo que la autoridad capacitara, y es parte de su responsabilidad y es una obligación, un derecho, por llamarlo de alguna manera, pero estamos en una situación atípica. Yo sí creo que los docentes deben de capacitarse y deben de aprender de la mejor manera, ¿sí? Fue muy momentáneo todo esto opresivo, ¿sí? Y sí, como servidor público o servidora pública, tenemos que buscar los medios para capacitarnos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toca, ¿sí?, garantizar el derecho a la educación. Gracias, maestra. Doctora Sofía. Algo que quisiera hacer como mucho hincapié, porque no quiero que se pierda, es una de las 10 recomendaciones que nos da la UNICEF en temas de educación, y es no clavarnos o no enfocarnos tanto en la parte del aprendizaje de contenidos, sino enseñarles a las niñas y a los niños a resolver también los problemas de diferentes maneras. O sea, esto es como una oportunidad para responder ante una situación de crisis de manera diferente. Entonces, el pensar que el padre y la madre son los responsables en enseñarles, y que si no aprenden, entonces es culpa de los padres y madres, entonces hay que capacitar a papás y mamás para que puedan hacerlo. Yo creo que, y lo menciona la UNICEF, es más importante la parte psicosocial, o sea, que se fortalezcan a lo mejor los lazos familiares, que esta falta de información o formación de la familia no sea un pretexto para caer en situaciones violentas. Se debe de buscar en todo momento el interés superior de la niñez, y no siempre es la parte de contenidos propiamente lo que podríamos rescatar de la parte educativa. A veces pensamos que si el niño se aprende de machete las tablas y saca un 10 y se saben las capitales, entonces significa que se está aprendiendo. Pero, por ejemplo, hay países que siempre se nombra cuando se habla de educación, que es Finlandia, que es el que está en los mejores indicadores en temas de educación. Los chicos y las chicas van a la escuela 3 horas al día, 4 horas al día, y parte del conocimiento, lo que tiene, la clave es que se fomenta en los niños y en las niñas el amor por el descubrimiento y el aprendizaje. Entonces, a lo mejor, si están viendo el tema de los insectos, de los tipos de los animales, y los papás y mamás son como yo, que no tienen la menor idea de cuáles son los sistemas de clasificación, pues a lo mejor se pueden ir al jardín. Si no tienen jardín, a lo mejor se pueden ir al baldío de enfrente, al campo, demás, a checar cuáles son los insectos que hay, intentar hacer un sistema de clasificación entre ellos, para que el niño o la niña descubra que hay diferencias. Y una vez que tenga este acercamiento de nuevo con la docente, decir, ¿sabes qué? Encontré esto y no supe qué fue. Entonces, es una oportunidad para hacer a un lado el contenido duro, no sé con qué palabra utilizarlo, pero así el que es como de apréndete de memoria, y estos son, y más bien fomentar el amor por el conocimiento. Entonces también será una invitación para pensar en la educación desde otra perspectiva, no desde esta parte de la memorización, donde si el papá no sabe las matemáticas o las sumas, ¿cómo se las va a enseñar? Sí, es terrible, a lo mejor va a ser muy difícil, pero bueno, si no lo aprende, lo va a aprender el siguiente año, y si no lo va a aprender el siguiente año y termina como yo, seguramente va a encontrar una calculadora que le pueda solucionar el conflicto, pero
pero el enseñarles dentro de la familia a resolver los conflictos va a ser algo que le va a servir durante todo el resto de su vida. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues me gustaría, antes de terminar, comunicarle a nuestras 3 ponentes de esta tarde que su constancia de participación ya se les hizo llegar a sus correos electrónicos. También quisiera pues invitar a todos los que nos acompañan que continúen acercándose a los eventos que estamos organizando en el Colegio de Jalisco. Tenemos la siguiente conferencia de este ciclo con el tema los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en tiempos de pandemia para el próximo martes 14 de julio a las 5 de la tarde. Y también quiero pues invitarlos a que nos sigan en el YouTube, que sigan nuestro canal y que puedan acceder a los distintos eventos y conferencias que organizamos en la lista de eventos virtuales. Quisiera, para despedirme, ceder la palabra al doctor Jesús Chávez en representación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Gracias, doctor. Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, de parte del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el doctor Alfonso Hernández Barrón, pues agradecer siempre la hospitalidad del Colegio de Jalisco, al doctor Hurtado y sobre todo también a nuestro amigo Enrique Rodríguez Magaña, que siempre nos ha brindado un cobijo muy especial del Colegio de Jalisco, y esperemos seguir en esa sintonía de reflexiones académicas que son sumamente interesantes en los tiempos que demanda hoy día conocer más los derechos humanos. En fin, agradecer pues entonces al Colegio de Jalisco y seguimos sumando esfuerzos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted, doctor. Entonces damos por terminada esta conferencia. Gracias a los 3 ponentes. Les extiendo la felicitación de parte del doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco. Gracias, doctor Jesús Chávez, también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por esta rica colaboración que emprendemos juntos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Muy buenas tardes. Gracias, buena tarde. Chao.